Ahora, evidentemente, trabajar con la representación de números naturales asociados a los axiomas de Peano será impráctico. Por ejemplo, ¿cómo escribiría el número que usted conoce hoy como 12.537? Entonces tendría que escribir S de 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 0 con 12.537 S. Y pues eso es absolutamente impráctico, ¿sí o no? Supongamos que no escribe S, escribe palitos. Un palito, dos palitos, tres palitos, 12.537 palitos. Eso es impráctico. ¿Quién va a contar eso? Entonces, ¿cómo representar los números naturales? Entonces, resulta que el hombre desde hace mucho tiempo pensó eso y dijo, bueno, con símbolos. ¿Con cuántos símbolos? Con 1, con 2, con 8, con 10, con 16. Con 1 correspondería a sucesor. Sucesor de 0, de 0, de 0, eso no funciona. Con 2 puede ser, eso corresponde a lo que llamamos binarios. Con 8 puede ser, eso corresponde a otra cosa. Con 10 es lo que hemos hecho en la práctica y todos conocemos y se llama el sistema de numeración decimal. Solamente que ese sistema utiliza 10 símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que utiliza? Los de los que llamamos dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Eso se los inventó alguien. Se inventó esos símbolos y se volvieron los dígitos y dijo, ¿y cómo combinarlos para los demás? Y dijo, ¿cómo combinarlos? Y entonces nos inventamos el sistema de numeración decimal y ese es el que conocemos. Y así es que conocemos nosotros los enteros. Por eso podemos hablar del 12.537 y todos sabemos cuál es, dónde está ubicado en la recta, quién está antes, quién está después, porque tenemos ya toda una manera de hacer eso en base 10. Se llama en base 10 porque tiene 10 símbolos, ¿cierto? Pero resulta, ¿y qué representa el símbolo, el 1, 2, 5, 3, 7? Pues dependiendo de la posición en que se encuentre, de derecha a izquierda, entonces ese significa lo que llamamos las unidades. Por eso se multiplica por 10 a la 0. Lo otro después le llamamos las decenas. Entonces lo multiplicamos por 10 a la 1 porque 10 a la 1 da 10. La otra lo llamamos las centenas. Se multiplica por 10 al cuadrado porque 10 al cuadrado da 100. Lo otro llamamos las unidades de 1000 porque 10 al cubo da 1000. Las unidades de 10.000 porque 1 a 10 a la 4 da 10.000 y así sucesivamente. Entonces aprendimos a escribir los números con cierta manera, que la cierta manera es lo que llamamos la numeración decimal. Y estamos acostumbrados a ello. ¿Sí? Y fue una manera de discretizar los números naturales, pero no con un símbolo, sino con una constante 0 y el símbolo ese, sino con 9 símbolos. Pero están haciendo lo mismo, escribiendo los números naturales. O sea, esa es una manera de describir los naturales. Bien, pero no es la única. A esta se le denomina el sistema de numeración en base decimal porque está basado en 10 símbolos. Y entonces al 10 se le denomina la base del sistema de numeración. Entonces, si estuviera basado en 2 símbolos, entonces el 2 sería la base. Si estuviera basado en 8 símbolos, el 8 sería la base. Si está basado en 16 símbolos, el 16 es la base. Entonces, en general, yo puedo representar un número natural en la base que a mí se me ocurra. En base 2, en base 3, en base 10, en base 8, en base 50, en la base que a mí se me ocurra. ¿Qué necesito para representar un número en base B? Necesito B símbolos. Lo quiero representar en base 1, un simbolito. Lo quiero representar en base 2, 2 simbolitos. Lo quiero representar en base 10, 10 símbolos. Quiero representar en base 50, 50 símbolos. Necesito 50 símbolos. ¿Y cómo se representan los números? Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo un número B, una base mayor, o sea, la base mayor que 1, es decir, 2, 3, 4, 8, 10, 50. Entonces, ¿cómo se representa un número de forma única en esa base? Entonces, hacemos lo mismo que hicieron con la base 10. A sub 0, al de la derecha, lo multiplicamos por B a la 0. B a la 0 da 1. Al segundo lo multiplicamos por B a la 1. Al tercero por B a la 2. Al cuarto por B a la 3 y así sucesivamente. Y al último por B a la K. Y entonces, ¿qué número? Entonces, la idea es que este número, el que se escribe así, con estos símbolos, en base B, es este número en base decimal. Esta es la representación en decimal de un número en base B. Esa se llama la expansión de n en base B. La expansión de n es, en decimal quedaría. Si este fuera el número en base B, en decimal quedaría. Y puesto que la base 10 es la que conocemos y usamos, en lugar de escribir 12.357 en base 10, estamos escribiendo así. O sea, como por defecto sabemos que es base 10, no escribimos
entre paréntesis en qué base estamos escribiendo, porque estamos escribiendo en base 10. Pero si yo quiero cambiar de base, es necesario que diga este número lo estoy escribiendo en tal base, para saber a qué número se refiere, me hago esta multiplicación y ya sé a qué número se refiere en base 10. ¿Listo? Entonces, así se representan los números naturales en una base. ¿Cuáles son las bases más usadas en informática? Entonces, la base 2 da lugar al sistema de numeración binario. ¿Han oído hablar del sistema binario? Bits, ceros, unos, entonces es la que se escribe con ceros y unos. Y es de lo que está en principio en abstracto hecho el computador, de ceros y unos. Pero realmente en el computador no hay ceros y unos, sino hay voltajes bajitos y voltajes altos. Los voltajes bajitos son interpretados como cero y los voltajes altos como uno. Y esa es la manera en que el mundo físico pasa al mundo intangible del binario, de los números. Y luego, como los números binarios me van a dar números, con esto yo puedo representar números en notación decimal y voy a poder representar el que yo quiera en notación decimal. Entonces, con ceros y unos puedo representar cualquier número en el computador. Entonces ya empecé a bajar todo lo que era físico, o sea, voltajes, se volvió en abstracto, en intangible, números. Y ahora con los números yo voy a modelar, entonces voy a modelar mundos y digo que el número tal es la letra A y el número tal es la letra B y luego si pongo esos dos seguidos, entonces dice AB y empiezo a armar cosas más complejas a partir de algo que abajo solo hay físicamente voltajes altos o voltajes bajos. Y eso es lo que han hecho la informática, es abstraer. Entonces a veces a mí me dicen, profe, es que sus clases son muy abstractas, usted da cosas muy abstractas. Pero la informática es el arte de la abstracción. Porque realmente todo lo que ustedes hacen, hasta un programa, que es un programa, no lo puede coger, no lo puede, no tiene nada con eso. O sea, usted lo puede sentir a través de un computador, si no, no sabe, no puede sentir que es un programa. O sea, es algo intangible, no es como un radio o como una cosa que usted compra o como no sé, un Lego que usted coge y pone como, no, así no es. El mundo de la computación es intangible, es abstracto. Entonces, cuando me dicen, profe, es que usted es muy abstracto, pues es que el mundo de la informática es abstracción. El mundo de la informática no es concreción, es abstracción. Es cómo abstraigo un mundo en una cosa intangible y cómo después puedo usar eso para, digamos, intervenir en ese mundo. Eso es la informática. Entonces, si uno no tiene capacidad de abstracción, ¿cómo hace informática? La informática se hace abstrayendo. Cuando usted ya haga la función, programa, ya eso es abstracción. Ya, ni siquiera el número que usted sea a un entero y lo declara continuo. Ni siquiera eso es concreto, eso es abstracción. Porque debajo no hay, no existe, existen son voltajes. Entonces, la informática es el arte de la abstracción y uno lo que hace es abstraer y abstraer. ¿Qué ha pasado con la evolución de la informática de cuando empezó, digamos, se inventaron las máquinas se las inventaron los matemáticos antes de que existieran, luego las produjeron los ingenieros, no sé qué. Pero ¿qué ha pasado con la evolución de las máquinas? Pues dice que las máquinas son cada vez más inteligentes. Lo que sucede es que cada vez hay más abstracciones sobre abstracciones sobre abstracciones sobre abstracciones. Entonces cada vez pareciera que las máquinas fueron más inteligentes. Pero abajo sigue habiendo voltajes altos y voltajes bajos. Lo que hay es una capacidad de manipular esas cosas cada vez más grande, porque hay cada vez más abstracciones construidas. Cuando ustedes les van a decir, no, que utilice la librería de no sé qué, eso es una abstracción de un poco de cosas que ya alguien les hizo por ustedes. Que utilice la librería de los números, ¿no? Eso ya todo lo que ustedes utilizan en informática, librerías de librerías de librerías y la interfaz de no sé qué, todo eso son abstracciones que alguien ya construyó para que usted las use. Porque la informática es construir abstracciones encima de otras abstracciones. Eso es la informática. Entonces, entender, o sea, aprender a abstraer es una competencia fundamental de quien haga informática o computación. Si usted no es capaz de abstraer, no puede modelar el mundo. Entonces, puede modelar los números en base 2, en base 8 es otra base muy utilizada, se llama el sistema de numeración octal. Y al principio, esto era muy utilizado porque al principio los computadores traían 8 bits. ¿Sí, Miguel? ¿Qué no entiende? Profesora, tenemos, digamos, la que dice base 2, ¿no? 10.101. Pero al final luego da 21, porque, o sea, yo sé que como bueno, porque es,
Porque este número en base 2, este número está escrito en base 2. Entonces, ¿qué número es en mi representación decimal? Es coger el primero de aquí y multiplicarlo por 2 a la 0. El segundo de aquí, que es un 0, y multiplicarlo por 2 a la 1. El tercero de aquí, que es un 1, y multiplicarlo por 2 a la 2. El cuarto de aquí, que es un 0, y multiplicarlo por 2 a la 3. Y el quinto de aquí, que es un 1, y multiplicarlo por 2 a la 4. Pues, ¿cuánto da eso? Da 1 más 0, 1, más 4, 5, más 0, 5, más 16, 21. Ese es el 21 en representación decimal. O sea, todo número en base B tiene asociada una representación decimal que es coja la base y eleve a la 0, la base a la 1, la base a la 2 y multiplique ese número por el dígito que está en esa posición de derecha a izquierda en el número que escribió. Entonces, esa es la manera de un número en binario verlo en decimal. Y si es un número en representación octal, o sea, en base 8, entonces lo que hace es, el primero que es un 6, lo multiplica por 8 a la 0. El segundo que es un 1, lo multiplica por 8 a la 1. El tercero que es un 0, lo multiplica por 8 al cuadrado. El cuarto que es un 7, lo multiplica por 8 al cubo. Y el quinto que es un 1, lo multiplica por 8 a la 4. Y suma eso, quiere decir que este número en base 8 es el número 7694 en base decimal. Podría escribir paréntesis 10, no lo escribo porque por defecto hemos, como mundo, decidido que nuestro sistema estándar para comunicarnos entre todos es el decimal, y entonces no le escribimos la barrita 10 porque ya todos sabemos que el decimal es el sistema de numeración en el que por estándar nos comunicamos. Cuando cambiamos la base sí lo decimos para que todo el mundo sepa en qué base estamos hablando. ¿Sí, Miguel? Señor. ¿Cómo vemos que ese 21 es equivalente a... No, entonces espere, vamos despacio. Hemos visto cómo coger esto y buscar cuál es el decimal que lo representa. Pero si me dan un decimal, ¿cuál es el número en base 2 o cuál es el número en base 8 correspondiente? No lo hemos visto porque todavía nos falta algo de conocimiento para poder hacer este trabajo. Por ahora podemos ir de aquí para acá. Porque como ya todos sabemos, sabemos sumar, restar, multiplicar números decimales, sabemos hacer 2 a la 4, 2 a la 3, entonces estamos usando que ya sabemos eso para decir cómo un número en otra base, a qué número corresponde. Pero para ver ese número en base 10, en otra base, a qué corresponde, nos hace falta algo de conocimiento. Entonces, lo vamos a ver, pero todavía no estamos listos. Ya casi lo vamos a ver. ¿Listo? Pero claro que es natural pensar, ¿y cómo así? Y podría hacerlo para el revés, y sí puede, pero todavía no puede. Si fuera en base 16, entonces necesito 16 símbolos. Los 16 símbolos en base, esa numeración se llama hexadecimal, y esos 16 símbolos son del 0 al 9 los dígitos y las letras A, B, C, D, F mayúsculas. No sé si han visto cuando llegan a su casa a instalar un router o el wifi de la casa o esas cosas, casi siempre la clave inicial es un número hexadecimal. ¿Sí? Porque ellos lo usan así. Los códigos de los colores también suelen ser hexadecimales. Exactamente. Entonces, ese sistema también se usa. O sea, lo importante es que hay muchos sistemas de numeración, todos, cuanta base se le ocurra. Si lo quiere hacer en base 3, lo puede hacer en base 3. Si lo quiere en base 4, porque ya está definido cómo es el sistema en base X, en base B. El sistema en base B, usted escribe, si es base B, tiene B símbolos. Entonces, típicamente los símbolos suelen ser los mismos dígitos. Pero fíjese que no, porque solo tengo 10 dígitos y aquí necesito 16 símbolos. Me toca inventarme otros símbolos. Entonces aquí usaron letras. Pero yo puedo montarme el símbolo que yo quisiera e inventarme el sistema de numeración que yo quisiera en base B con B símbolos. Lo importante es que cómo paso eso a decimal es el primer símbolo, lo multiplico por, es a la 0, el segundo es a la 1, entonces ya. Trato de que esos símbolos, o sea, de hecho, esta A representa el número 10, esta B internamente representa el número 11, esta C el 12, el 13, el 14 y el 15, pero no le pongo 10, 11, 12, porque entonces después cuando yo escribo un número, si este señor fuera, si en lugar de A hubiera escogido, si mis símbolos hubieran sido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15, que es lo que tiene una impresión aquí, que es, ¿por qué no escogieron estos símbolos? ¿Listo? Entonces, cuando yo escriba un número, voy a escribir el número, no sé, voy a escribir el número en base 16. Suponga que dice base 16, que está en subíndice, base 16. En base 16. Base 16. Entonces, ¿cómo lo vuelvo en base? Entonces, pregunta, ¿aquí dice 12 o dice 1 y luego el 2? Entonces, yo no sabría saber si la persona me escribió un 12 o me escribió un 1 y luego un 2. Entonces, me tocaría meter otra cosa que es un separador para saber qué me escribió y no sé qué. Entonces, lo que hacen es meter unos símbolos nuevos. A, B, C, D y F. El A representa el D. Entonces, así, cuando alguien escriba, claramente decidió qué escribir. Y no hay ambigüedad. Esa es la razón por la que hay que darle nombre a cada símbolo. Y que no se usen los símbolos de los otros, porque si no, uno no sabría qué símbolo escribir. ¿Listo? Entonces, queda claro cómo calcular la representación decimal de un número natural dado su expansión en base B. Pero la pregunta que hace Miguel es, y dada la representación decimal de un número natural, ¿cómo calcular su expansión en base B? ¿Cómo hacer el contrario? ¿Cómo pasar de aquí a acá? ¿O cómo pasar de aquí a acá? No lo hemos visto. Estamos en pendiente, lo vamos a ver, pero no lo hemos visto. Y es una pregunta natural. ¿Listo? Bien. Vamos a dejar de grabar ahí.